Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente por aquí contigo. En este momento queremos comenzar, compartir y también a la vez comenzar unos estudios de las Sagradas Escrituras. Vamos a apoyarnos en lo que nosotros denominamos la fe de Jesús, que son unos estudios bíblicos muy sencillos, muy completos, y queremos también hacerlo de una manera sencilla, práctica y didáctica. Pero también necesitamos que tú puedas también compartir con otras personas y si todavía no te has suscrito a nuestro canal, que nos apoyes suscribiéndote, dándole like y como te dije, compartiendo con otras personas. La lección del día de hoy que vamos a estudiar, ¿qué enseña la Biblia acerca de Dios? A ver, ¿qué nos puede decir la Biblia acerca de Dios? Es un gran interrogante. Muchas personas hoy en día son muy escépticas a creer en Dios. Otras personas quieren hacer las cosas a su manera. Y vamos a mirar de que Dios, a pesar de que nos ama, también desea que hagamos una milla más. Pero antes de comenzar con el estudio bíblico, yo te invito que ahí donde estás, inclines tu rostro para orar y pedir la dirección de Dios y que sea Dios hablando en nuestros corazones. Para poder entender, comprender la palabra de Dios, yo te quiero decirte que te despojes de ti mismo y que dejes que la misma palabra de Dios sea la que te hable. Oremos. Dios y Padre, en estos momentos nos disponemos a estudiar tu palabra. Queremos hacer este estudio, Señor, pero queremos hacerlo bajo tu dirección, bajo tu compañía, y que sea el poder maravilloso de tu Espíritu Santo hablando en nuestros corazones. Bendícenos, mi Dios, como lo has hecho hasta este momento, y también, Padre Santo, te rogamos para que toda aquella persona que ha de escuchar estos videos, Señor, pueda penetrar también el Espíritu Santo sobre sus corazones y puedan sentir la necesidad también de darte una oportunidad y conocerte, Padre Santo. Sabemos, buen Dios, de que tú eres un Dios que desea la salvación para todo ser humano. Pero, Padre, solamente aquellos que estén dispuestos a entregar su vida hacia ti y abrir tu corazón, Señor, son los que van a alcanzar la salvación. Mi Dios bendito, pero no permitas de que este video a todas las personas que llegue, Señor, que lo abran, lo puedan compartir y también puedan disfrutar y deleitarse, buen Dios, de que tú eres el único que les puedes ayudar. Bendícenos como lo has hecho hasta este momento, porque te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, sí, vamos a comenzar aquí la Biblia, lo que con respecto a lo que nos enseña de Dios. Miremos que la existencia de Dios, hay algunos que dicen no creo en Dios porque no lo veo. Pero hay muchas cosas que sin duda nosotros no vemos, pero aún así creemos sin verla. Por ejemplo, no vemos el viento, pero creemos en el viento. No vemos la electricidad, pero confiamos que en la electricidad. No vemos el amor, pero creemos en el amor. Otros dicen que no creo en Dios porque no entiendo a Dios. Nadie está en la mente de Dios. Pero miremos que un breve ejemplo dice que había un sabio que incrédulo caminaba por una playa pensando cómo comprender a Dios. De pronto vio un niño que sacaba agua con un caracol y la vaciaba en un pozo abierto en la arena. Aquel hombre sabio se acerca al niño y le pregunta: ¿qué estás haciendo, hijito? Le preguntó. Quiero vaciar el mar en ese pozo, dijo el niño. Ah, se dijo el sabio, eso es lo que yo intento. Ante el océano infinito, quiero vaciar toda mi mente finita. Y miremos que los que dicen no creer en Dios, dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón no hay Dios. Miremos que los necios son aquellos los que dicen que no creer en Dios y no ponen su confianza y dicen que no existe Dios. Pero por sobre todas las cosas, nosotros independientemente de la religión que profesemos, siempre va a haber un ser superior a cada uno de nosotros. Y en cualquier momento de nuestra vida vamos a necesitar de ese ser superior a cada uno de nosotros. Pero, ¿será que la Biblia nos habla acerca de Dios? Y la misma escritura, como Dios es el autor de las Sagradas Escrituras, ella por sí misma es su propio intérprete. Y la Biblia se interpreta por sí sola. Por lo tanto, la Biblia nos muestra de que es un solo Dios. Y en 1 Corintios capítulo 8,
versículo 6, nos muestra que es un solo Dios y un solo el Señor. Por lo tanto, Dios es uno solo. Pero Dios se manifiesta en tres personas. Ahí la gran comisión que el Señor Jesús deja en San Mateo capítulo 28, del 18 al 20, nos dice: por tanto, y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que Dios se compone en un solo Dios, pero manifestado en tres personas que siempre desean la salvación para el ser humano. Como este no es el tema que vamos hoy en día a estudiar, más adelante este tema lo vamos a ampliar y lo vamos a desglosar, que hay algunas personas que dicen que solamente se manifiesta en el Espíritu Santo, otros se manifiestan en Jehová solamente y otros son Jesús solo. Pero más adelante vamos a estudiar con respecto a la deidad o la Santísima Trinidad, cómo se compone ese Dios en tres personas que desean la salvación para el ser humano. También podemos comprender, la Sagrada Escritura nos muestra de que Dios es el creador del universo. En Génesis capítulo 1, versículo 1 nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. En Isaías 45, 18 también nos muestra a Dios como el creador del cielo y la tierra. En Hebreos 1:10 también nos muestra como Dios creador. Ya quisiera coger y todos estos versículos, irlos desglosándolo uno por uno. Pero por cuestiones de tiempo, para no cansar a las personas, aquí vamos a ir compartiendo también las citas bíblicas para que tú en tu casa, donde estés, puedas también estudiarla una por una. Y cualquier duda la puedes escribirla en el chat, que estamos con gusto a responderla. Pero también Dios nos muestra de que Él es inmortal. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16. Dios es espíritu. San Juan 4:24, cuando Jesús fue allá donde la mujer samaritana, le dice que Dios es espíritu y necesita que la adoren en espíritu y en verdad. Pero Dios es un Dios eterno. Dios no se cansa. Dios cada día está haciendo el propósito para que tú puedas alcanzar la salvación. Y también espero que a través de estos instrumentos, estos mecanismos, también pueda alcanzar la salvación para tu vida. Y el Señor desea grandes cosas para ti. Pero Dios, hay algo que Él no puede forzar y es contra la voluntad del ser humano. Por eso Dios desea de que tú le abres tu corazón para que Él pueda entrar en ti y morar contigo y comenzar a transformarte poco a poco. Pero también podemos notar en 1 San Juan capítulo 4 versículo 8, donde nos muestra a un Dios amoroso, un Dios que salió, y dice San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, es decir, que Dios te amó a ti, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y Dios, tanto fue el amor de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito. Imagínate, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por lo tanto, Dios desea la salvación para todo individuo que se acerca hacia Él. Pero ahora, miremos de que Dios se revela en la naturaleza. Salmos 19:1, podemos notar ahí cómo se manifiesta Dios a través de la naturaleza. Dios también se manifiesta a través de sus sagradas escrituras. En la Biblia, en el libro Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, nos muestra cómo Dios se revela al ser humano. Pero, sobre todas las cosas, Dios se manifiesta en el Señor Jesús. En el libro de San Juan, capítulo 14, nos muestra uno de los hombres que andaba con Jesús, pero aún así era escéptico, era incrédulo a Jesús. Y él le pregunta a Jesús: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le responde: ¿tanto hace que caminas conmigo y aún no conoces al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Por eso en San Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Es decir, que nosotros podemos lograr alcanzar a conocer al Padre por la presencia de su Hijo Cristo Jesús. En el segundo estudio que vamos a realizar, vamos a estudiar también con respecto a Dios el Hijo. Entonces vamos a mirar ahí también y vamos a ir estudiando lo que es Dios el Hijo. También vamos a estudiar lo que son las Sagradas Escrituras, cómo podemos conocer, a través de qué nos podemos comunicar con Dios.
Y todos estos detallitos los vamos a ir estudiando más adelante. Así que no te pierdas ninguno de estos estudios y cada día también puedas compartirlo con otras personas. Pero ahora viene, la Biblia también nos enseña que Dios es nuestro Padre. Pero miremos aquí que Dios pasa a ser nuestro Padre cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Él. Dios es un Dios que se preocupa por nuestros problemas. Si nosotros muchas veces como padres nos preocupamos por nuestros hijos, ¿cuánto Dios no se preocupará por todos aquellos que en Él confían? Y el Salmo 46:1 nos dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, el Salmo 103, versículo 13, también nos dice que como el Padre se compadece de los hijos, así Jehová se compadece de todos los que le aman. ¿Le amas tú a Dios? Es la gran pregunta. ¿Será que estás haciendo lo que el Señor te pide? ¿Será que tú estás haciendo la voluntad de Dios? Pero aún así, nosotros muchas veces escuchamos hablar de ese esposo, esa esposa, pero nunca en nuestra vida hemos escuchado hablar de un ex hijo. Es decir, que así de igual manera que nosotros tenemos allí a nuestros hijos, a pesar de que son inquietos, a pesar de que muchas veces se desvían de nuestro camino, nosotros tenemos tanta misericordia por nuestros hijos, que si nuestros hijos van hacia nosotros, nosotros estamos dispuestos a brindarle todo lo que ellos necesitan. En el libro de San Lucas, capítulo 15, nos muestra la historia de un padre amoroso. Y esa parábola que Jesús comenta ahí a través de San Lucas 15 es para darnos a demostrar que de igual manera es el amor de Dios hacia el ser humano. Y en San Lucas 15 muestra un hijo pródigo que le pide a su padre que le diera toda la parte de la herencia. Pero ahora ese hijo viene y se gasta todo. Cuando malgasta todo, que iba acabado todo, él va y come con los cerdos. ¿Será que tú también estás comiendo comida de cerdos? Si tú estás lejos de Dios, quizás también puedes estar comiendo lejos de cerdo, comida de cerdo. Y tú quizás en estos momentos me puedes decir, yo no necesito nada de Dios. Pero déjame decirte que los vacíos que tú quieres llenar con las cosas de este mundo es por la ausencia de Dios en tu vida. Y Dios quiere morar en ti para poder llenar esos vacíos de tu corazón. Por eso Dios tiene misericordia con todo ser humano, para que todo aquel que a Él va, Él no le eche afuera. Si tú vas a Dios con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado, el Señor no te despreciará y el Señor te ayudará en todos tus caminos. Pero Dios aún así nos consuela en medio del dolor. Dios, aún en medio del sufrimiento, en medio del dolor, Dios está dispuesto a ayudarnos y también a extender su mano para poder también que podamos ser de bendición para otras personas. Pero Dios nos considera también como sus hijos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Pero Dios suple todo lo que nos falta. Filipenses 4:19. Pues mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a tu riqueza en gloria que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero miremos de que aún así, a pesar de que hay personas que dicen no creer en Dios, hay otras personas que aún son científicos, son descubridores y también ponen a Dios como fuente de salvación y en primer lugar. El famoso descubridor de la ley gravitacional del universo, el señor Sir Isaac Newton, declaró: el orden admirable del Sol, de los planetas y de los cometas no pudo proceder sino del plan y según la orientación de un ser omnisciente y omnipotente. Es decir, un ser que está en todo lugar y un ser todopoderoso. Pero no termina ahí solamente, sino que dice, de ahí se sigue que Dios en efecto, un Dios divino, sabio y omnipotente, un ser que está sobre todo y que es infinitamente sabio. La sabiduría de Dios no se puede comparar con la sabiduría del mundo. Y aún así estos hombres
reconocieron a Dios como fuente de creación, como fuente de principio y como fuente de todas las cosas. Ese es el mismo Dios que todavía seguimos adorando. Pero no solamente Isaac Newton, sino que también hay un doctor de nombre Werner von Braun, que es inventor de los cohetes interplanetarios. Dijo: nuestra necesidad de Dios no se basa solamente en la admiración y el temor. El hombre necesita la fe así como precisa el alimento, el agua y el aire. Es decir, si estas fuentes son necesarias para nuestra vida, de igual manera Dios es necesario para que nosotros podamos subsistir sobre esta tierra, sobre este mundo que estamos. Todos, en algún momento de nuestra vida, debemos tener la necesidad de Dios. Debemos tener la necesidad de esa fuente de creación. En un estudio realizado por una universidad de los Estados Unidos, comprobó de que las personas, hizo un estudio de unas personas para poder mirar quién se recuperaba más rápido. Y pusieron un grupo los que decían no creer en Dios y pusieron en otro grupo los que muchas personas oraban y también eran creyentes de Dios, que estudiaban las Sagradas Escrituras. Y en ese estudio llegaron a la conclusión que aquellas personas que tienen la fe puesta en Dios son las personas que se pueden recuperarse con mucho mayor facilidad. Por tanto, todos, en algún momento de nuestra vida, debemos necesitar de un favor de Dios. Y por nosotros solos no podemos luchar, porque siempre Dios es el que va a pelear cada una de nuestras batallas. Y dice el libro de Éxodo 14:14, y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Pero Jehová solamente va a pelear por aquellos que depositan la confianza en Él. El Señor los va a librarlo de todas las acechanzas del maligno. Porque el Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y dice el 8: velad y gustad, qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Miremos ahí que somos dichosos aquellas personas que depositamos nuestra confianza absoluta y plena en Dios. Pero debemos tener una necesidad de Dios. Y dice que las desgracias y los sufrimientos de la humanidad son el resultado del alejamiento de Dios. Muy bien dice el profeta Jeremías de lo terrible de ese error. En Jeremías 2:13 dice la palabra de Dios: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cazaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos males ha hecho mi pueblo. Primero, dejaron a Dios, que es la fuente de agua viva, y cogieron cisternas rotas que no retienen agua. Eso es como coger un colador y con el colador tratar de recolectar agua. De igual manera, así son todas aquellas personas que se alejan de Dios para buscar los placeres de este mundo. Muchas personas, quizás cuando comienzan a llegarle los problemas de su vida, se alejan de Dios. Pero aún así, el Señor te sigue amando y te sigue buscando para que tú puedas alcanzar la salvación. Dios desea la salvación para todo ser humano, pero desafortunadamente no todos alcanzarán la salvación porque escogieron el camino que a ellos les complacía. Es muy triste, muy lamentable. Y sabes, hay algo que está muy pronto. Jesús va a venir. Creas tú o no creas. Jesús está a las puertas. Y Jesús no ha venido, porque dice 2 de Pedro 3:9, porque el Señor no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Arrepiéntete, corra a Dios y verás a ver que el Señor va a ser tu ayuda.
Pero, ¿cuál será la solución para todo esto? ¿Será que todavía hay solución? ¿Todavía hay esperanza? Déjame decirte que sí, todavía hay esperanza. Porque la única fuente de esperanza, todavía las puertas de la gracia están abiertas. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para todo aquel que cree en Dios. Hay esperanza para aún aquellos que todavía no han aceptado a Dios y se vuelvan hacia Él. Y la única esperanza es volver a Dios. Dios es lo único que te puede ayudarte. Y lo maravilloso de todo esto es que apenas demos un paso hacia Dios, lo encontraremos esperando con amor y misericordia. Dios desea tu salvación, pero la gran pregunta es, ¿qué debemos hacer para que Dios esté con nosotros y nos proteja? Es muy sencillo, es muy fácil. Primero, arrepentirte, dejar entrar a Dios sobre tu corazón. Y dice que anhelar a Dios de todo corazón. Y el Salmo 42:1 dice, como el siervo clama por las aguas, así mi alma anhela a Dios. Que esa sea tu única intención, anhelar a Dios de todo corazón. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 nos dice que esto es todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Por lo tanto, nosotros debemos obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice que mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Así que, sobre todas las cosas, es colocar a Dios siempre en primer lugar. Pero hay algo más importante, que amar a Dios de todo corazón. San Mateo capítulo 22, versículo 37, le preguntan a Jesús, ¿qué debo hacer cómo guardar los mandamientos? Y Jesús le dice, ama a Dios sobre todas las cosas. Este es el primer y más grande mandamiento. Pero no solamente es amar a Dios sobre todas las cosas, sino también ese amor que tú tienes sobre tu corazón, también se lo puedes brindárselo a otras personas, y también amar a tu prójimo como amas a ti mismo. Y sobre todo, lo más importante de todo, es la regla de oro. Y la regla de oro es principal, que lo que tú deseas que te haga, también tú debes hacer con otras personas. ¿Estás preparado y estás listo para poder abrir tu corazón a Dios? El Señor quiere bendecirte, el Señor quiere ayudarte, y el Señor también desea lo mejor para tu vida. ¿Deseas tú eso en tu vida? ¿Ese es tu propósito? El Señor conoce las intenciones de tu corazón. No esperes que sea demasiado tarde para entregar tu vida a Dios. No esperes cuando ya no tengas fuerza o estés debilitado para poder entregar tu vida al Señor. Es tiempo hoy. Segunda de Corintios nos habla el Señor Jesús y nos dice que el día de buena nueva, el día de salvación es hoy. No es mañana ni es pasado. Es ahora que tú debes salir y entregar tu corazón a Dios. Que el Señor te bendiga y esperamos que también podamos vernos en otra oportunidad. Recuerda, vamos a seguir estudiando las Sagradas Escrituras de una manera práctica, sencilla y didáctica. También si tienes una inquietud, alguna duda, no dudes en escribirla en el chat, y también las preguntas que te vayan surgiendo, también estemos dispuestos a resolverla, pero de una manera respetuosa. Te pedimos también que seas muy respetuoso al momento de lanzar las preguntas y también lanzar cualquier comentario o interacciones que desees realizar. Muchas bendiciones para tu vida, y antes de despedirnos, ¿qué te parece si oramos? Oramos. Dios y Padre, gracias mi Señor, te damos, porque a través de tus sagradas escrituras, tú mismo te muestras y haces conocer cómo son tus atributos, tus cualidades, y que estás dispuesto a ayudar a todo el que a ti va, buen Dios. Perdona, Padre Santo, porque muchas veces somos escépticos, somos incrédulos, buen Dios,
pero abre nuestro corazón y permite también, Señor, de que cada día podamos estudiar tu palabra con un corazón contrito y humillado. Que cada día, Señor, tú puedas hablarnos también a nuestros corazones y que podamos sentir la necesidad de depender completamente de ti. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Ya sabes, no olvides compartir con otras personas y espero que esta serie de estudios que vamos a comenzar a lanzar sea de gran edificación para tu vida. Y no te preocupes que también los devocionales también los seguiremos compartiendo, pero necesitamos que te animes y puedas compartirlo también con otras personas. Bendiciones para ti y para todos los tuyos. Que seas prosperado y bendecido en todo lo que hagas.